Así que le voy a pedir que tome su escritura y vayamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Le adoramos. ¿Lo tienen? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice así a la letra: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Puede tomar asiento, hermano? Voy a orar para que el Señor sea guiándonos. Amantísimo Padre que estás en gloria, gracias te doy, Señor, por esta bendición que nos das de predicar tu palabra. Yo te ruego, Señor, prepara los corazones de los hermanos presentes en este lugar, Señor, y que esta palabra haga el efecto, Señor, por la cual tú la has enviado. Tu palabra dice, Señor, que no regresará vacía, sino que hará el efecto, Señor, ahí donde están, Señor, las emociones, ahí donde está, Señor, de donde salen los pensamientos, Dios mío, allí va a llegar esta palabra. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Y en esta hora, hermano, gloria al Señor, vamos a predicar con el tema la unidad. Gloria a Dios. No, vamos a quedarnos con estos lentes para ver mejor. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. En este día vamos a estar predicando, como le dije, con el tema la unidad. Alabado sea Dios para siempre. Por eso leíamos este versículo en el cual el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de los Corintios. Y esta situación se da de esta carta, esta nota de Pablo a los hermanos de Corintios, porque a Pablo le habían llegado rumores, había habido ya un pajarito que le había dicho que habían problemas en la iglesia, que parece que andaban unos allí, unos opinaban una cosa y otros opinaban otra cosa. Y más adelante podemos ver, según el contexto bíblico, que Pablo se refiere, dice que andaban unos diciendo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas. Otros decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos. Y habían otros que decían, yo soy de Cristo. Habían 4 grupos, hermano, en los cuales no se podían poner de acuerdo. O sea que parece que estos hermanos tenían un problema, que estaban poniendo los ojos en el hombre. Alabado sea su... Y la Biblia nos dice que tenemos que poner la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y aunque sí habían unos que decían que eran de Cristo Jesús, pero habían otros 3 grupos. Entonces Pablo les manda esta carta, en la cual leímos que dice, os ruego, hermanos. O sea, miren que Pablo, aun cuando él trataba de corregir a los hermanos, él no lo hacía autoritariamente como que él tenía un mando. Aunque sí él era uno de los, él era el que había fundado esta iglesia, hermano, la iglesia de Corintios. Nosotros sabemos de los viajes de Pablo allá a Asia Menor. Y en uno de esos viajes se había fundado esta iglesia. Pero parece que le habían llegado esos rumores a Pablo de que habían divisiones, habían opiniones encontradas de lo que era el evangelio, en quién creer, en quién confiar. Espero, hermano, que usted entienda por dónde vamos a ir en la disertación de este mensaje. Porque el apóstol Pablo se preocupaba, hermano. Si usted ve en todas las cartas que Pablo escribe a las iglesias, en todas las cartas, Pablo muestra una preocupación por aquellas iglesias, porque a él, hermano, personalmente, él había trabajado para fundar estas iglesias. Él había padecido hasta vituperios, insultos,
persecuciones por causa del evangelio. Entonces, cuando una iglesia tenía conflicto, el apóstol Pablo se preocupaba. Y lo primero que él hacía es agarrar el papel y lápiz y enviarles una carta para corregir aquellas cosas que andaban mal en las iglesias. Y por eso que vemos en esta ocasión, él dice, os ruego pues, hermanos, o sea, él rogándoles, dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Por qué hablamos de la unidad, hermano? Porque lo opuesto a la unidad es la división, el desacuerdo. Vamos a estar hablando de algunas cosas, hermano. Nosotros, usted y yo, podemos estar en desacuerdo en algunas cosas, pero no tienen relevancia. Son cosas secundarias en las cuales no afectan en lo que es nuestra salvación, no afectan en lo que es nuestra comunión con Dios, de usted y de yo, y de mí, perdón. Entonces, sino que son discrepancias que surgen porque hay diferentes opiniones, pero que no tienen mucha relevancia y no nos apartan de lo que es el verdadero camino a Cristo. Pero un problema sí es, hermano, cuando usted y yo discutimos acerca de la palabra de Dios. Cuando usted y yo, hermano, no nos ponemos de acuerdo en la palabra de Dios, ahí sí hay problemas. Porque no nos podemos apartar, hermano, de la palabra del Señor, porque ahí sí uno de los tantos se metió en problemas. Uno de los lados que no están de acuerdo tiene problemas. ¿Por qué? Yo puedo, mi opinión personal, no directamente, usted tiene que pensar como yo. Vamos a estar leyendo también unos versículos donde Jesucristo mismo, Él habla de lo que va a ser la venida del Espíritu Santo antes de Él partir de esta tierra. Hay unas lecturas bien especiales cuando Jesucristo puso la importancia de lo que era el Espíritu Santo que Él iba a enviar a la iglesia. Y eso, hermano, lo encontramos con los apóstoles. Nosotros sabemos que antes de los apóstoles recibir el Espíritu Santo, había problema entre ellos. No se ponían de acuerdo, había discusión. Uno quería ser el primero y todos querían ser el primero, nadie quería ser el último. Y parece que habían desacuerdos, aún estando Jesús con ellos, hermano. Aún estando Jesús con ellos, en cierta ocasión, unos decían que quién quería ser entonces Jesucristo les dijo, el que quiera ser el primero tendrá que servir a los demás. Entonces, Jesucristo les dio direcciones a los apóstoles que eran los encargados de transmitir a los que venían al evangelio cuando Jesucristo se fuera. Eran los encargados, hermanos, de transmitir la palabra del Señor. Y la tenían que transmitir tal como Jesucristo la había dejado. Porque ellos no podían cambiar, hermano, la enseñanza que Cristo les dejó. Y es por eso que era necesario que viniera el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando ellos se olvidaran de algo que Jesucristo les había dicho y estuvieran en desacuerdo, el Espíritu Santo es el que iba a tomar el control de ambos y les iba a hacer saber el error en el que algunos de ellos estaban. Y es por eso que vemos, dice en Juan 17 en adelante, dice, mire, Jesucristo hablando, dice, santifícalos en tu verdad. Fue una oración que Jesucristo hizo por los apóstoles antes de partir de esta tierra. O sea, el propósito de Jesús es que los apóstoles, hermanos, hicieran el trabajo bien hecho, tal como Él se los había encomendado. Y no que hubiera enseñanzas erróneas para que ellos no desviaran a la gente que iba a creer en Jesús por un sendero diferente al cual Él los quería guiar. Y es por eso que era necesario que Él les habla de que ellos iban a recibir el Espíritu Santo, dice, como pidiéndole Jesús al Padre, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo,
para que también ellos sean santificados en la verdad. Escuche, la verdad. Eso es lo que a Jesucristo le importaba, que los discípulos aprendieran qué era la verdad, para que ellos enseñaran la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Aquí va la unidad. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que la unidad, lo que los discípulos predicaran y lo que el mundo iba a ver y iba a creer, es que Jesucristo era el enviado de Dios y que Él era el verdadero, el que estaba esperando el pueblo de Israel. O sea, era importante decirle a los discípulos que predicaran la verdad. ¿Para qué? Para que el mundo creyera. Para que el mundo crea que tú me enviaste, le dice él al Padre. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. Mire, hermano, para que sean perfectos en unidad. ¿Usted sabe qué significa ser perfecto en unidad? La iglesia perfecta en unidad, hermano. Es bien difícil en estos tiempos, hermano, hallar una iglesia donde todos los miembros piensen exactamente como la palabra dice. Hay siempre algo, hermano, que aparece por allí. No, yo no creo eso. No, yo pienso así. Y cuando ponemos el pensar de nosotros en eso, allí es donde entra el problema, hermano. Porque cuando nuestros pensamientos entran a relucir primero que la palabra, ahí sí hay problema. Y es tremendo, hermano, si nosotros no hemos entendido que antes de nuestros pensamientos, todo aquello que venga a nuestra mente, hermano, primero tiene que ser la palabra. Qué diferente fuera en estos tiempos, hermano, cuando nosotros hablamos entre los hermanos y nos ponemos de acuerdo en lo que queremos nosotros aprender. Porque estamos aprendiendo, hermano. Cada día, cada momento, usted y yo aprendemos. Vamos a dejar de aprender hasta que estemos delante de la presencia del Señor. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, y le sigue recalcando, mire, y que los has amado, dice, a ellos como también a mí me has amado. Importante mensaje. Y mire, lo que Jesucristo le quería enseñar más el Consolador le dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ni el Espíritu Santo, hermano, según las palabras que está hablando aquí Jesús, ni el Espíritu Santo, hermano, puede darle algo diferente a lo que Jesús enseñó. Mire qué tremendo, hermano. Y a veces nosotros queremos tener más sabiduría y querer saber más que Dios. Y cuestionamos a Dios, Señor, ¿por qué esto y por qué aquello? O sea, porque no hemos entendido todavía el mensaje que Dios quiere que entendamos. Por eso dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. O sea que si nosotros, hermanos, tenemos eso en cuenta, yo le digo que otra cosa será la iglesia si usted y yo nos ponemos de acuerdo en todo lo necesario, hermano, para que nosotros aprendamos y como líderes, hermano, tenemos una gran responsabilidad. Qué tremendo, hermano. Porque una cosa es que alguien, ¿verdad?, venga a la iglesia y solamente se siente, escuche y no tenga participación. Y no sabemos nosotros que este hermano o hermana cree o piensa de tal tema. Lo importante, pero el problema, hermano, cuando somos los líderes. Es por eso que Dios siempre, hermano, llamaba a los líderes. Dijo que los iba a llamar mire, a todos los líderes de Israel. Por eso
Dios siempre trataba con los reyes y con los sacerdotes, hermano, que eran los que guiaban al pueblo de Israel. El rey lo gobernaba políticamente y el sacerdote era el que los presentaba delante de Dios y hacía sacrificio, el que guiaba al pueblo en el camino espiritual. Y ahora no ha cambiado, hermano. No ha cambiado. Somos los líderes los que tenemos esa responsabilidad de guiar, de saber guiar, hermano. Por eso es que tenemos que pedirle sabiduría a Dios, hermano, para poder guiar al pueblo a toda justicia y toda verdad. No podemos enseñar cualquier cosa, hermano. Dice Juan 16 del 12, aún tengo muchas cosas que decirles, dijo Jesús, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea que Jesucristo les estaba diciendo que habían cosas que no las iban a poder sobrellevar. O sea, no iban a tener el poder para decir, yo hago esto y me sacrifico por Cristo. O sea, pero iba a venir el momento cuando el Espíritu Santo iba a venir, los iba a capacitar. De eso estaba hablando Jesús, de la venida del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, mire, siempre con la palabra verdad por delante, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y sigue diciendo eso, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Usted y yo queremos hacer la voluntad de Dios. Sigamos la dirección del Espíritu Santo. Que no prevalezcan nuestros pensamientos, que no prevalezca nuestra opinión, hermano. Porque cuando nosotros opinamos conforme a nuestra mentalidad humana, allí es donde nos equivocamos. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese era el deseo de Jesús, que los apóstoles iban a recibir el Espíritu y iban a ser guiados. Mire, un versículo que dijeron las hermanas, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es por eso que el mundo, hermano, no conoce a Dios, no puede entender las cosas de Dios porque no tienen el Espíritu de Dios. No son hijos de Dios porque no son guiados por el Espíritu de Dios. Y si no lo guía el Espíritu de Dios, como dice un hermano así, ¿quién lo guía? Pues el diablo, dice. Así es, hermano. El que no es guiado por Dios, es guiado por el diablo. Porque solamente hay dos fuentes. La buena de parte de Dios y la del diablo, que lo único que quiere es apartarnos del Señor. Mire, y la iglesia primitiva fue uno de los ejemplos más palpantes, hermano, de la iglesia en estos tiempos, de cómo ellos aprendieron, entendieron de Jesús, cómo tenían ellos que vivir, cómo tenían ellos que enseñar, y no solamente de palabras, hermano. Los apóstoles no enseñaron solo de palabras, ellos practicaban lo que decían. Mire, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, perseveraban unánimes en oración. O sea, todos iban a la oración. Nadie se quedaba en su casa, hermano. Dice, perseveraban unánimes en oración. O sea, usted y yo estar unánimes, hermano, es cuando oración, estar todos juntos en un mismo espíritu. Señor, guíanos, ayúdanos, consuélanos, guíanos, Señor. O sea, todos juntos, unánimes, pidiendo al Señor misericordia, hermano. Alabado sea su nombre para siempre. Por eso dice que en Hechos 2:1 dice, por eso cuando llegó el Espíritu Santo, hermano. O sea, ¿por qué llegó? Mire una de las cosas, por eso le digo, ¿por qué el Espíritu Santo no tardó en llegar, hermano? A fortalecer y animar y a darle poder a la iglesia primitiva. Porque dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea que el Espíritu Santo llegó, hermano, porque había unanimidad allí. Y esos 120, hermano, eran los que habían quedado. Porque no eran solamente 120 los que seguían a Jesús. Eran mucho más. Pero ¿dónde estaban el resto?
¿A dónde estaba el resto, hermano, de los que seguían a Jesús? No estaban en el aposento alto, no estaban unánimes con los apóstoles y las mujeres, perseverando en oración, pidiendo ser guiados por Dios, pidiendo esa promesa que Jesús le había dicho, para poder soportar, para poder llevar el trabajo que Jesucristo les había encomendado, porque ellos sabían que sin eso no lo podían hacer. Entonces dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús. Y en Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea, nosotros podemos estar juntos aquí, hermano, pero puede ser que no estemos unánimes. Puede ser que haya discrepancias entre usted y yo en este lugar. O sea, como dicen en el mundo, juntos pero no revueltos, ¿verdad? Entonces, cuando habla es unánime juntos, es porque usted y yo, hermano, estamos en un mismo sentir y en un mismo espíritu, pidiendo en un mismo espíritu que es el Espíritu Santo al Padre. Porque el espíritu no desune, hermano. El espíritu une. Entonces, cuando nosotros vemos divisiones en las iglesias y discrepancias, ¿qué sucede? Es que la palabra de Dios se equivoca. Algo pasa, hermano. O nos descuidamos, pero el problema es que no lo reconocemos. Ese es el problema, hermano. Que opinamos diferente, tenemos discrepancias, pero no reconocemos que tal vez los hemos equivocado. Y cuando ninguno de los dos bandos reconoce que hay equivocación, hermano, ahí permanece la división, porque nadie quiere reconocer, nadie quiere aceptar, hermano, que alguien se ha equivocado. Porque Dios no se equivoca. Porque el Espíritu Santo es perfecto. Y el Espíritu Santo va a hacer ver, ¿me entiendes? Por la palabra. Es por eso, hermano, que yo siempre pongo la palabra de Dios por delante. Yo he tenido encuentros con personas, alabado sea, que opinan diferente, pero yo le insisten, hermano, que ellos están bien. Dice, y de repente vino, ¿por qué? Dice, de repente vino del cielo un estruendo como del viento, usted ya lo sabe, ¿no? Que soplaba, fue el cual llenó toda la casa y estaban sentados y se les aparecieron lenguas como de fuego. ¿Pero por qué? Porque estaban unánimes, juntos, orando, pidiendo al Padre para que los bautizara y les diera la promesa. 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea que ellos no se habían apartado de la doctrina de los apóstoles. La iglesia, esos 120 hermanos, estaban siendo obedientes a sus líderes. Lo que sus líderes les decían, hermano, eso hacían. Estaban unánimes. Y por eso, hermano, que la iglesia empezó a creer. La iglesia empezó a crecer, hermano, porque los que veían en la unidad que había, decían, estos verdaderamente son cristianos. Y creían. Y dice que se agregaban cada día los que tenían que ser salvos. Hasta sacerdotes, hermano. Hasta sacerdotes se convertían al evangelio. Entonces es por eso que cuando estamos en unidad, hermano, Dios hace cosas maravillosas. Pero cuando hay desacuerdo, hay desunión, hermano, Dios no puede bendecir, porque no nos ponemos de acuerdo. Entonces yo creo que parece que estamos entrando porque vemos la mano de Dios que ha empezado a bendecir, ¿verdad? Esa es la respuesta, hermano, de que parece que como que vamos apenas entrando en el carril. Apenas vamos entrando, entendiendo, hermano, cuál es nuestro trabajo, nuestro deber como cristianos, como iglesia, cómo nos tenemos que comportar los unos con los otros. Cómo debemos soportarnos los unos con los otros. Y como le dije, creyendo esta palabra sin apartarnos. Como le dije, cuando alguien no tiene voz ni voto en la iglesia, allá está. Pero como no tiene opinión, nosotros no sabemos qué piensa, qué opina de determinado tema. El problema, ¿me entiende? Cuando se para acá y empieza a decir lo que piensa. Ese es el problema, ¿no? ¿Cómo que yo me pusiera a decir aquí lo que yo pienso de todo esto, hermano? Por eso a mí me gusta traerle bastante lectura, ¿me entiende? Para que no nos apartemos mucho y solamente tener una pequeña observación de lo que estamos leyendo. Por eso, hermano, a mí me gusta más así que traer un versículo y ponerme a hablar. Yo puedo hablar cualquier cosa, hermano.
Lo que se me venga a la mente, yo le puedo decir, mire, les puedo decir de esto, puedo sacar temas hasta de lo que sea, hermano. Pero mi tema es, hermano, que usted y yo entendamos que en la palabra allí es que nosotros tenemos que concentrarnos. O sea, la mayor parte de lo que hablemos aquí, hermano, sea la palabra del Señor. Entonces, para mí, hermano, para mí sería mejor solamente leer los versículos bíblicos, hermano, y yo, mire, sin decir mi opinión ni lo que yo entiendo, porque tal vez usted entiende mejor que yo cuando yo le lea la palabra. De verdad. Pero si yo me pongo a explicarle, puede hacer que mi opinión ya no que encaje con la suya. Y hermano, ¿por qué está hablando de eso? Y ahí es donde empiezan las opiniones, hermano. Y el que dime que te diré. ¿Por qué? Porque entramos en lo que nosotros pensamos. En 2 ocasiones, el mismo hermano, en una ocasión tuve una discusión con este hermano y él me trajo un determinado tema y entonces, y yo le dije, muéstremelo por la Biblia. No tenía argumentos, hermano. No tenía argumentos bíblicos. No me dijo, es que Dios me puede dar a mí diferente, me dijo. Así me dijo, hermano. Ahí está el problema, le dije yo. Porque, o sea que usted es especial, le dije yo. O sea que Dios tiene un trato especial con usted. Entonces, a mí le dijo, muéstreme por la palabra y yo se lo voy a aceptar. No hubo, hermano, tal lectura. Y hace poco que volví a hablar con él, me dijo, porque yo lo enfrenté, en lo cual él anda, ¿verdad? Que no anda bien. Le dije yo, usted está mal. Me dijo, tú eres un diablo. Me dijo, a mí Dios me habla, me dijo. Así me dijo, a mí Dios me habla, me dijo. O sea que lo que él me quiere decir que oye la voz de Dios. Así me dijo. Dios le habla, le dije. Pero cuando lo enfrenté, entonces, ¿por qué no le habló cuando estuvo a punto de cometer ese pecado? ¿Y a ti qué te importa? Me dijo. Porque me está hablando que Dios le habla, ¿no? Entonces, y ese es un tema, hermano, que yo tengo diferente. Por lo menos con los profetas. Yo hermano, en El Salvador tuve una experiencia bien tremenda. En la iglesia donde pastorea mi cuñado. Yo siempre digo que Dios me permitió no oír por un oído, ¿no? Y el profeta se me acerca por el oído sordo, hermano. Y yo no le entendí, pues. Yo no leí nada, ¿me entiendes? Y entonces yo al terminar el culto, yo voy con mi cuñado y le digo, hermano, le digo yo, ¿verdad que cuando Dios le habla a uno es para que uno oiga, no para que oiga el vecino? Le digo, pues yo no entendí y mire, y el hermano lo dijo en público, hermano, allí. Y esa hermana, fue una hermana que se me acercó, hermano. Por eso que, hermano, cuando hay profecía, tiene que tener mucho cuidado. Si yo tuviera una conversación con un profeta, yo le haría esta pregunta. No sé si usted lo haría o está de acuerdo. Hermano, hermana, ¿a usted Dios le habla audiblemente o son pensamientos que vienen a su mente? Esa fuera mi pregunta. Y ahí es la respuesta de la persona, ¿no? Porque si oye la voz de Dios, hermano, es más, hermano, hay gente que tiene que tener mucho cuidado, porque el diablo también habla, hermano. El diablo habla, hermano. Entonces, pero la Biblia, ¿qué es lo que dice Jesús? Mis ovejas oyen mi voz y conocen mi voz. Entonces, el que tiene una comunión con Dios sabe cuando Dios le habla, hermano. Si es voz audible y que también cuando es pensamiento, yo creo que allí podría entrar el problema, hermano. Porque a mi mente se me pueden venir muchos pensamientos, hermano, y conforme a la palabra. Pero no directamente, por eso yo le digo, hermano, con los pensamientos, aún con los sueños, tenemos que tener mucho cuidado. Yo he tenido muchos sueños, hermano. Pero yo, mire, digo yo, si es una advertencia de Dios, bueno, dije yo, espero a ver por dónde viene el asunto. No me preocupo, hermano.
No me preocupo qué Dios querrá decirme a mortificarme. No, espero cuando aparece el asunto y digo, aquí está el asunto. Mano, fácil. Nomás de esperar que las cosas, donde usted ve que se empieza a mover una cosa rara, ahí está lo que el sueño Dios le mostró. Pero hay gente que se turba aún con los sueños, hermano. Pero lo que le quiero decir yo, hermano, es que no todos los sueños ni todos los pensamientos vienen de Dios. Aunque seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Y porque, hermano, si no explíqueme, si tal vez yo no lo entiendo, ¿por qué cree usted que hay de diversidad de enseñanzas en el mundo cristiano, hermano? ¿Por qué? Usted me podía explicar eso. Si tenemos el mismo Espíritu Santo que nos guía. Por eso digo, se equivocó Dios, se equivocó Jesús cuando dijo que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda justicia y a toda verdad. No, hermano, somos nosotros los que nos equivocamos. Dios no se equivoca. Dice, sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz, hermano. Lo que Dios habló se cumple. Pero es ahí donde usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Porque es fácil confundir a una iglesia, a una congregación con nuestras enseñanzas. Así, hermano, claro. Por eso Pablo les estaba mandando ese mensaje a la iglesia de Corintios, hermano. Pablo estaba preocupado. ¿Y cómo es esto? Dijo Pablo. ¿Que no creemos todos en Cristo? ¿Yo quién? ¿Quién soy yo, Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? Servidores solamente de Dios. Por eso dije, yo es más, yo ni me he dedicado a bautizar para que digan que yo lo bauticé. Digo, cierto que he bautizado a uno que otro por ahí, pero eso no quiere decir que van a creer en mí, crean en Cristo. Entonces, por eso que Pablo se preocupaba y les envía esta carta a los corintios, hermano. Por eso usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Y creer, escudriñar bien a la palabra y preguntarle a Dios, hermano. En oración, ¿por qué? ¿Qué pasa? Señor, mira, no me pongo de acuerdo con los hermanos. ¿Qué sucede? Dame a entender, háblame si es necesario que me hable. Tal vez yo no entiendo tu palabra, pero si es necesario, háblame, Señor. Bueno, tenemos, y Dios no nos va a dejar con la duda. Yo solo aseguro. Dice Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Qué tremendo, hermano. Esa gente estaba unido, hermano. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. O sea que ellos habían entendido que tenían que ayudarse el uno al otro. Acordémonos, hermano, que los pobres siempre han existido y van a seguir existiendo. Jesucristo se lo dijo a sus discípulos cuando en cierta ocasión los pobres siempre los tendréis, dijo, pero a mí no me vas a tener siempre. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, es necesario, hermano, que usted y yo nos pongamos de acuerdo conforme a la palabra. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué bello, hermano. Y yo le voy a dar un ejemplo de lo que yo siento cuando yo voy. Mire, un ejemplo, cuando yo voy allá al mercado, a la arena, y yo me encuentro, hermano, yo ya he ido a la tienda, ¿no? Y en la tienda los tomates, wow, $4 por la libra, ¿me entiendes? Y yo me voy al mercado, hermano, y yo veo 89 centavos por el libra. Yo me voy a ver un poco, dijo, para quiera darle algunos dos a cada hermano. ¿Usted no le ha llegado los pensamientos, hermano? A mí me llegan. Cuando yo veo cosas así, hermano, yo quisiera compartir. ¿O sabe cuándo también? Cuando yo me estoy comiendo algo y yo sé que a un hermano mío, ay, le encanta, ay, cómo quisiera que mi hermano estuviera aquí comiendo. Hermano, sí, ¿usted no le pasa? A mí me pasa. Delante de Dios se lo digo, hermano. A mí me pasa cuando yo estoy comiendo algo que yo sé que a alguien le gusta. Wow, esto le gusta a mi hermano, le digo a mi esposa. Un día lo voy a invitar y voy a hacer de esto. Y mi esposa me entiende, tranquilo. No te apresures, me dijo. Sí, hermano,
Eso es lo que hacían los discípulos, hermano, en la iglesia primitiva. Es por eso que Dios se glorificaba, hermano. Es por eso que Dios se mostraba y hacía milagros y las almas venían a Cristo porque veían la unidad, veían la comunión que los discípulos tenían. Es por eso que muchos se agregaban, hermano, y creían en Jesús. Porque los discípulos daban testimonio de que eran hijos de Dios, hermano, que habían creído en el verdadero, en Cristo Jesús. Qué hermoso, hermano, si usted y yo pensáramos por igual, yo lo sería una bendición completamente. Sí, estamos bendecidos, pero Dios nos podría bendecir más, hermano. Dice, y mire, hermano, y hasta en la iglesia primitiva hubo divisiones, hermano. Hubieron desacuerdos. Pero como le digo, no, hay cosas que usted y yo no nos estamos de acuerdo, pero vaya, imagínense, Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé, hermano, no fueron ellos los que decidieron con quién ir. Como quien dice, bueno, hermano, véngase conmigo, vamos allá, vamos a evangelizar, a ver qué pasa. No, hermano, fue el Espíritu Santo. Dice que habían profetas en ese lugar y estaban en oración. Y el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para el trabajo que yo les he encomendado. Mire, hermano, habían sido escogidos por el Espíritu Santo. Alabado sea Dios para siempre. Pero ¿qué sucedió? En determinado momento, hermano, estuvieron en desacuerdo. Ya lo sabemos nosotros, no vamos a entrar en detalle porque nos gana el tiempo. Y en determinada ocasión Pablo dijo a Bernabé, mira, vamos a revisar las iglesias, las cuales ya están formadas, vamos a ver cómo están los hermanos. Pero dice que Bernabé se quería llevar, era sobrino de él, Marcos. Marcos fue uno que cuando ellos iban en un viaje anterior, dijo, no, yo ya no sigo, váyanse ustedes. No le importó la obra del Señor, ¿me entiende? No sé quién se lo llevó, tal vez se añadió, ¿me entiende? Porque entre más se añadan, mejor, hermano. Pero ese muchacho dijo, no, sigan ustedes, yo ya no sigo. Entonces, cuando en el próximo viaje que Pablo le dijo, a Bernabé le dijo, vamos a revisar, le dijo Bernabé, llevemos a Juan Marcos. No, le dijo, ese muchacho no la hace, le dijo. ¿Te acuerdas que la última vez lo dejó tirado? Le dijo. No, y dice que fue tanto el desacuerdo que uno agarró por un lado y otro agarró por otro, hermano. O sea que ahí se cumple el versículo aquel cuando Dios en el libro de Amós 3:3 dice, ¿podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y cuando nosotros leemos ese versículo 3 del capítulo 3 de Amós, hermano, Dios está diciéndole al pueblo que no está de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Porque el pacto que él había hecho con el pueblo de Israel, ellos lo habían roto. Y había división, hermano, porque lo único que trae división entre Dios y el hombre es el pecado. Entonces, Dios manda al profeta Amós a dictar juicio contra el pueblo de Israel. Aún le dice, fue en el tiempo de Usías y Usías en Judá y Jeroboam en Israel. Y este profeta él vivía en Judá, pero Dios lo mandó a profetizar a Israel. Le dijo que el rey iba a morir y que el pueblo iba a ir cautivo. Y el mismo rey y un sacerdote se opusieron y dijeron, mira lo que está diciendo el profeta, mándalo para su casa que vaya a profetizar ahí, aquí no tiene nada que hacer. Pero hermano, el profeta estaba llevando el juicio que Dios estaba mandando al pueblo de Israel por desobediente, porque ahí le dice, gloria al Señor, en el versículo 3 del capítulo 3, le dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pero antes de eso dice, en el 1 y el 2 dice, oíd palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. O sea que estaba llegando a juicio. Entonces,
Dios no estaba de acuerdo, o sea que había división. Dios no caminaba con el pueblo de Israel. Por eso dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es por eso que es importante que en la iglesia del Señor, hermano, estemos todos, para que el trabajo del Señor, hermano, se haga conforme a la voluntad de Dios. Y los que pues vea que el pastor o los líderes no se sientan solos, que hermoso, hermano, que cuando toda la iglesia se envuelve en lo que es, en los quehaceres de Dios. Hermano, hay unidad y todo abunda y prospera, hermano, porque la unidad es que trae la fuerza. Alabado sea Dios. Entonces, cuando nosotros entendamos eso, hermano, si no lo hemos entendido, tenemos que pedirle a Dios misericordia, hermano, de involucrarnos en la obra del Señor en todo aspecto, desde lo económico hasta limpiar la iglesia, todo lo que se tiene que hacer, cualquier cosa que se haga, hermano. Ahí está la unidad. Pero si cada uno opina y jala y va por diferentes, hermano, la iglesia, sí, mire, la iglesia no va a fracasar porque Dios no va a dejar a su iglesia caer, pero lo que nos vamos a ver la gloria de Dios vamos a hacer nosotros. Entonces, porque si nosotros no queremos, Dios va a traer a otro que va a querer. Así es que, hermano, ¿usted qué quiere? ¿Hacer el trabajo que Dios le encomienda o que Dios traiga a otro y lo ponga ahí de un lado? Bueno, tú no quieres, pero después no nos quejemos. No va a entrar la envidia, que cuando llegue el nuevo y diga, pastor, ¿qué tengo que hacer? Y empiece, usted lo vea barriendo, lo vea aquí limpiando, y diga, cuando usted sienta hacerlo, no vaya a decir nada. Mejor, miren, se sienta y se queda callado, mejor, o me quedo callado yo también. Sí, hermano, si no queremos, porque Dios nos está dando la oportunidad. Ahorita estamos, hermano, porque Dios nos está dando la oportunidad. Si no, ya no estuviéramos aquí. Usted y yo no sé dónde estuviéramos, en un lugar que tal vez no nos toman en cuenta y que nos miran de reojo y nos dijeran, ese no sirve para nada. Pero gloria a Dios, hermano, que nos están tomando en cuenta. Usted no se siente privilegiado por Dios que lo tomen en cuenta en una iglesia. Cualquiera, hermano. Hay gente que llora, hermano, porque no lo toman en cuenta, ni siquiera lo saludan, hermano. Qué triste ha de ser eso, ¿verdad? Cuando los hermanos no saludan a otro. ¿Por qué? Porque su comportamiento es pésimo y no camina conforme a la palabra de Dios. Entonces, pongámonos las pilas, pues. Involucrémonos, hermano. Y va a ver que usted y yo nos vamos a gozar y vamos a compartir, hermano. Mira, hasta más gorditos estuviéramos, porque si usted me ve que yo tengo hambre, hermano, yo tengo algo por ahí, compartamos, ¿me entiende? O yo tengo, compartimos, ¿me entiende? Sí, hermano, porque hay quienes, hermano, mire, solamente para acá. Han sido agricultores, hermano, que solo usaban el asadón, ¿me entiende? Pero pala, como dicen, no muchos quieren ser, ¿me entiende? De repartir. Para acá, para mí, y wow. Ya hasta panzones están, hermano, de tanto recibir, ¿me entiende? Pero para allá. Pero, ¿cuál es el consejo de Dios, hermano? Cerramos con esto. Mire, dice la palabra del Señor. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Miren lo que Dios nos dice, hermano. Ese es el consejo para concluir. No seáis sabios en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entra en el juego, entra en el equipo. Dice 2 Corintios 12:20. Pablo siempre preocupado por los corintios, hermano. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, hermano. Todo eso hay cuando la iglesia no se pone de acuerdo. Y eso es lo que Pablo temía a encontrar, hermano, cuando fuera a visitar a los corintios. 2 Corintios 12:20. Dice Filipenses 1:27, solamente, dice Pablo, que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Eso es lo que Dios nos recomienda en esta hora, hermano. Usted y yo estamos de acuerdo en lo que Dios nos quiere dar a entender, hermano, que nos pongamos de acuerdo, hermano.
Y si hay algo, hermano, que no estamos de acuerdo, preocupémonos y indaguemos, hermano, leamos más la Biblia, pidámosle a Dios que verdaderamente, hermano, estemos de acuerdo. Porque entre más de acuerdo usted y yo estemos, hermano, mejor la obra del Señor, más liviana se lo va a hacer la carga, hermano. Porque imagínense, cuando se diga de limpiar, imagina que venga yo solo o solamente mi esposa y yo. No, hombre, hermano, vamos a durar, ¿qué? Imagínese para limpiar 2, 3 horas. Si mentimos 6, ¿me entiende? Pongamos media hora, imagínense. No, hermano. No, hombre, ayúdenos, hombre, no sea así, hombre. Sí, me involucre, por favor, hermano, se lo pido, hermano, se lo ruego en el amor de Jesucristo, como decía Pablo, ¿me entiende? Involúcrese, involucrémonos, hermano, en la obra del Señor y va a ver que la gloria de Dios la vamos a ver, como dije el hermano, estas bancas, hermano, tenemos la esperanza que la vamos a ver llenas. Alabado sea Dios. Dice, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Póngase de pie, hermano. La gloria sea para el Señor. Yo espero, hermano, que este mensaje nos quede claro. Diego, nos quede, hermano, porque yo también me incluyo en el paquete, hermano. Que hay veces también llegan pensamientos, hermano, ¿voy o no voy? No, si el hermano y la hermana Julana no se preocupan ni van. Pero digo yo, no, Señor, tengo que ir, ¿me entiende? Y allí pues, Dios nos trae, aunque un poco, ¿me entiende? Perezosos, pero gloria al Señor que llegamos, hermano. Así es que, y cuando usted me llame y me diga, y yo le diga, hermano, vamos, y usted me diga, entrémosle, hermano, mire, hermano, voy a traer una sonrisa de oreja a oreja, ¿me entiende? Hasta, mire, rapidito yo voy a abrir la puerta y le voy a abrir la puerta para que usted entre, ¿me entiende? Gloria, hermano, qué hermoso, hermano, cuando la iglesia de Dios se une y ponemos en práctica lo que los discípulos en la iglesia primitiva pusieron.